mucha gente viéndonos en forma virtual. La verdad que inclusive lograr esta concurrencia en forma presencial hoy por hoy, a esta época del año, es un placer. Bienvenidos al instituto, me presento, mi nombre es Silvia Andrián, soy la presidenta del Instituto de Auditores Internos de Argentina. Les doy la bienvenida, también, bueno, a Gerald, siendo nuestra vicepresidenta de la Federación Latinoamericana y que ella también tracciona todo lo que es el Comité de Prevención del Lavado de Dinero. Así que muchas gracias y también por haber generado esta hermosa actividad. O sea, un lujo tener estos participantes acá representados todos, representado Colombia, representado el derecho y representado el Banco Central, así que un lujo total. A todos aquellos que participan activamente en el instituto, creo que no hay mejor forma para cerrar esto con el Instituto de Argentina y la Federación Latinoamericana, y a quienes no participan los convoco para que empiecen a participar en actividades en comité. Ya encontré un par en el ascensor que no participaban, así que ya los estoy convocando a participar en más actividades. No hay nada mejor que el networking, el conocimiento de todo, como para compartir experiencias y conocimientos que nos fortalecen a todos. Así que, sin más, les doy la bienvenida a todos y le doy la palabra a Geraldine. Bueno, gracias Silvia. Buenos días para todos. Nuevamente agradecer a todos ustedes por estar acá, a los más de 700 inscriptos que tenemos de manera virtual en toda Latinoamérica. Me parece, como decía Silvia, fundamental cerrar el año haciendo un balance y qué bueno que seguir capacitándonos y escuchando profesionales como vamos a tener el gusto de escuchar esta mañana. La realidad es que el instituto, en su nivel no solo nacional, sino internacional, da muchas satisfacciones profesionales y da mucho conocimiento y nos genera estas posibilidades, ¿no? Como de tener hoy acá a estos profesionales que voy a leer sus currículum resumidos porque son larguísimos, pero bueno, en honor al tiempo les hice un pequeño resumen, pero que nos van a comentar un poco el contexto en el cual cerramos 2024 en prevención de Latinoamérica y también para ayudarnos a reflexionar cuáles van a ser nuestros objetivos de 2025 y cómo vamos a trabajar en el 2025 o cómo vamos a intentar armar nuestros planes de trabajo para el 2025. La realidad es que con los años, tanto a nivel internacional, y a mí me gusta iniciar siempre las charlas contando qué es el instituto a nivel global, ¿no? Porque el instituto acá, una sede de algunos auditores que tratan de traccionar y hacer networking y tratar de hacer advocacy, porque lo fundamental para nuestra profesión y para mejorar la calidad institucional de las organizaciones es este advocacy, ¿no? Esto de poner sobre la línea, ya no por cuestiones políticas, sino por cuestiones institucionales, la necesidad de que la auditoría interna esté dentro del control, la posibilidad de traccionar diferentes líneas como la segunda línea o la tercera línea de control, haciendo fuerzas juntas para evitar esa fatiga del auditado que ya a nivel internacional se está hablando. Y ahí el Instituto Global, nuestra madre, nuestra sede que está en Estados Unidos y que tiene más de 117 países asociados, con más de 245.000 profesionales a nivel del mundo. Y estos somos nosotros, ¿no? Esa parte de esos 245.000 somos nosotros. Y ahí el marco global y ahí también la Fundación Latinoamericana que nuclea a los 18 países de la región, donde Argentina es uno de ellos y tengo el honor hoy de tener la vicepresidencia y tratar de traccionar estas cuestiones que hacen al mejoramiento de una profesión y de un país y de países y de regiones mucho más saludables y mucho mejor a nivel institucional para todos los que habitamos en ellas. Con lo cual, y sin más preámbulo, voy a presentar a Juan Pablo Rodríguez Cárdenas. También Juan Pablo lo conocí a través del instituto, él es colombiano, es abogado de la Universidad del Externado de Colombia, es especialista en Derecho Penal, Ciencias Criminológicas, también tiene numerosas certificaciones, es experto en la metodología creativa e innovación, tiene entrenamiento en fundamentos y arquitectura de la gestión de riesgo y del gobierno corporativo, y tiene un montón de certificaciones, como les decía. Recientemente escribió un libro que ya está en todas las librerías en Colombia y realmente tiene muy buen índice de venta, con lo cual un gusto tenerlo acá.
voy a contar una infidencia, nos encontramos en Colombia, me dice, mira, el 17 estoy en Argentina, hagamos un evento. Y la realidad es que llegó a las 5 ¿qué? Llegó a las 5 de la madrugada hoy, así que muchas gracias. Muchas gracias por hacerte tu tiempo, porque está de vacaciones y bueno, y se hizo un tiempo para poder compartir con nosotros. Sigo con Silvina Rivarola, ella es directora del Banco Central, es abogada penalista, especialista en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cuenta con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del Sistema Nacional de Prevención y Sanción del Lavado de Activos y otros delitos complejos. Representó a la Argentina en distintos organismos como el GAFI, la OCDE, el Grupo Egmont, la ONU, el G20, entre otros. Es asesor certificada por Gafilat y nos viene a contar, bueno, cómo nos está yendo, cómo nos fue a Argentina, con información muy, muy reciente sobre la experiencia y la revisión que tuvimos con Gafilat y los desafíos, ¿no?, para el Banco Central y todos nosotros. Bueno, también lo tengo a Pablo Sanabria. Pablo es socio en Casagni Abogados, es abogado especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Sistema de Prevención de Lavado. Es profesor en universidades y también estudió en España, tiene un máster. Bueno, tiene también un CV muy largo que no se los voy a leer todos. Y tenemos de forma virtual, que no lo estamos viendo nosotros, pero él sí, a Francisco Araos. Francisco Araos es el past president de la Fundación, es director de auditoría en el Banco Finanzas de Nicaragua, tiene también muchos posgrados de la Universidad de Centroamérica de Managua, es profesor y es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas. Bueno, sin más preámbulo, arranco con las preguntas y les cuento un poco. Bueno, vamos a arrancar con vos, Pablo, que estás más cerca. Y la idea un poco de la charla es hacer así, poder interactuar. También le vamos a hacer preguntas a Francisco y poder interactuar entre nosotros para hacerlo un poco más distendido estas horas que tenemos por la mañana. Así que le vamos a preguntar acá a Pablo qué nos puede contar sobre el sistema de prevención, cómo nos lleva a este enfoque basado en riesgo y cómo vos ves hoy este sistema en Latinoamérica. Bueno, antes que nada agradezco al Instituto Gerald por la invitación. Es un placer además compartir hoy este evento con Silvina, que además de ser una gran profesional en la materia, es una amiga, y también con Juan Pablo, que es un especialista, y bueno, Gerald también amiga, y debatimos muchos estos temas. Bueno, la intención mía es tener una mirada, como hay público, vamos a decir, que no se circunscribe a nuestro país, un poco más macro. Y la pregunta que me hacía Gerald me lleva a algo que a mí, por mi, vamos a decir, expertise profesional, me ocupa mucho estudio, que es cómo es, porque Geraldine hablaba recién de la fatiga de la auditoría o de los auditados, también hay una fatiga regulatoria. O sea, en definitiva, todo lo que es regulación de la economía o de la actividad económica supone, vamos a decir, determinadas restricciones que tienen que ver, obviamente, con armonizar una actividad que tiene que cumplir con determinados estándares, ¿no?, que el Estado va fijando como políticas públicas, pero no dejan de significar determinadas obstrucciones en lo que es el desarrollo de la actividad económica, vamos a decir, de la búsqueda de un lucro lícito por las actividades. Entonces, eso me lleva a intentar dar una explicación de un nivel de regulación que es el del enfoque de riesgos, pero empezando un poco de cómo está regulado el sistema. O sea, la primera cuestión que se ha resuelto en el mundo está vinculada con el sustento constitucional que tiene la regulación de prevención de lavado de activos. Pero ¿por qué es importante el sustento constitucional? Porque en definitiva, a diferencia de otros bienes jurídicos que tutela el Estado a través de sus organismos, en el caso del lavado de activos, la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, debe echar mano de actores privados, a los que le impone una carga, vamos a decir, regulatoria muy fuerte. Entonces, eso dio lugar a determinados planteos en todo momento. De hecho, acá en Argentina ahora se está reviviendo con la incorporación de los abogados como sujetos obligados. Porque en definitiva bien sabemos que, vamos a decir, en los sistemas constitucionales modernos, ¿no?, que están basados en una idea liberal del individuo y de las personas, cualquier acto del Estado que impone restricciones debe ser analizado para ver si esas restricciones
pasan por un test de constitucionalidad. O sea, por eso también eso es una forma también de alertar al regulador, a los funcionarios que ocupan esos cargos, de que no cualquier regulación puede ser constitucional. Entonces, bueno, por suerte la discusión macro está resuelta. O sea, un país que no tiene un sistema de prevención de lavado robusto es un país permeable a la peor criminalidad y en definitiva, ninguna economía sana puede darse el lujo de tener, vamos a decir, una mirada laxa al respecto. Por lo tanto, esa discusión, como a veces hablo con mis colegas abogados, es una discusión difícil de dar en este momento porque, además, hay una característica, que es que este es un sistema que baja de una órbita internacional. O sea, la necesidad y el modelo regulatorio, en definitiva, no es algo que es algún genio, cráneo, vamos a decir, argentino, colombiano, de otro país, se le ha ocurrido, sino que la comunidad internacional ha decidido que es la manera de combatir o de preservar la integridad del sistema económico-financiero. Ahora, evidentemente, tener resuelta esa cuestión básica de que, en definitiva, hay una potestad del Estado que tiene sustento constitucional, de que va a poder reglamentar, vamos a decir, derechos individuales y que incluso va a poder fijar a determinados particulares como colaboradores con cargas fuertes, ¿no? Esa discusión más llana que puede decir alguien sin mucha formación en la materia. Yo no estudié para ser, vamos a decir, fiscal o vigilante y menos para ponerme en la situación tan incómoda de que al que voy a estar reportando es a mi cliente, que es el que da el sustento de mi actividad. Entonces, yo siempre digo, ok, ese primer nivel lo dejamos, tendrá sus análisis profundos, pero hay un segundo nivel que, bueno, ¿cómo lo regulamos? Y ahí no está resuelto el tema. Ahí todavía creo que hay muchísimo por mejorar, y si bien no vengo acá a plantear una inconstitucionalidad en determinado orden, pero es evidente que hoy hay muchas cuestiones que no funcionan de la mejor manera que podrían funcionar para que el sistema, junto con preservar ese valor tan relevante que es la integridad del sistema económico y financiero, tenga la menor interferencia, o mejor dicho, una interferencia más eficiente y eficaz posible en la actividad económica. Bueno, el enfoque basado en riesgos va en esa dirección. El enfoque basado en riesgos, como sabemos, nace en el orden del Gafi, ya por 2007, en 2012 se reforman las recomendaciones y los países empiezan a incorporarlo. Porque esto es algo que todos sabemos acá, pero no es menor. El sistema de prevención de lavado a nivel global tiene un mecanismo de enforcement, que es el tema de las evaluaciones mutuas, y eso hace que, y ya se sabe a esta altura del partido, que tiene un poder muy fuerte, porque cualquier país que tiene la desgracia de no obtener una buena calificación y quedar, por ejemplo, en una lista gris, bueno, tiene problemáticas en términos de su economía, muy fuertes, muy relevantes. Por lo tanto, hay que cumplir. Me acerco un poco más, perdón. Yo tengo voz fuerte, pero es verdad que están... Bueno, entonces, el enfoque basado en riesgos actualmente tiene, vamos a decir, un rol fundamental, pero también trae bastantes problemas, que son los que yo digo que hoy, y un poco es la cuestión que traigo acá también para debatir un poco, que exige capaz que una nueva revisión de lo que es las normas internas de cada sector en base a ese enfoque de riesgo. Todos sabemos que el enfoque de riesgo viene a, de alguna forma, delegar en el regulado cierta carga de regulación, ¿no? En la doctrina regulatoria se habla de la autorregulación regulada, que esto que juega mucho con las ideas de compliance, ¿no? Salir del esquema tradicional de mandato-control, donde el Estado regula, dicta normas que deben ser cumplidas y lo único que le queda de alguna forma al regulado, ¿no? Al privado es dar cumplimiento, porque el no cumplimiento impone, y es el Estado quien fiscaliza. Con vamos a decir, el nuevo paradigma del compliance, lo que de alguna forma se ha detectado, y también a través de la idea de la regulación por incentivos, es que eso a veces no sirve. O sea, se puede quedar contento el Estado en que pone una multa, en que pone una sanción, pero lo importante, que es el cumplimiento normativo, porque nuevamente, y esto también me gusta decirlo, las unidades antilavado no son el organismo recaudador de cada país. En la Argentina no es la AFIP o ARCA ahora, o sea, no tiene una función de generar ingresos para cumplir con los objetivos del Estado. Tiene otro objetivo, que es preservar ese bien jurídico, que es la integridad del sistema económico financiero. Con lo cual, no necesariamente tenemos que vamos a decir, quedarnos con la idea que la única forma de preservarlo es a través de la imposición de multas. Entonces, lo que
hoy me parece que es un imperativo de análisis, es si el enfoque de riesgos tal como está incorporado en la regulación argentina, donde vemos que a través del modelo que se utilizó para los sectores financieros, que son los que más, vamos a decir, gimnasia tienen de cumplimiento, si es correcto que se use un modelo tan, vamos a decir, similar para los sectores no financieros, con mucho menos, no solo menos, vamos a decir, práctica en el cumplimiento, sino con mucho menos riesgo. Entonces, si es realmente enfoque de riesgo, ¿no? Y por lo tanto estamos buscando la eficiencia y la eficacia a partir de un traje a medida, incluso delegando en el propio sujeto obligado la autorregulación de autoevaluarse para poner en funcionamiento un modelo de cumplimiento que mitigue realmente riesgos reales. No sé si este modelo argentino, que entiendo yo que en muchos países de Latinoamérica pasa lo mismo, de seguir ese modelo, ¿no? Y cambiarle matices, pero con el mismo esquema de las normas de cumplimiento, vamos a decir, formal, las normas de cumplimiento con enfoque de riesgos, que no dejan de llevar un modelo similar. No sé si es el mejor modelo. No sé si no deberíamos, saliendo un poco de la caja, pensar en un esquema donde cada sector puede tener, vamos a decir, un modelo diferente y no haya la necesidad de que para que la norma tenga una suerte de paridad o de cierta igualdad, haya que partir de la base de vamos a decir, por lo menos la estructura normativa de todas las resoluciones, en el caso argentino, siguen un mismo modelo. Y eso ya está puesto en debate. Un punto más, por ejemplo, el tema del monitoreo operacional. O sea, los bancos, las sociedades de bolsa, una aseguradora, o sea, los grandes sujetos obligados evidentemente están acostumbrados a lidiar, a contratar ese tipo de sistemas. Ahora, hay otros sujetos obligados, pensemos en un club de fútbol o en un profesional, un contador, un abogado. Evidentemente, hablar de un monitoreo transaccional con sistemas tecnológicos, tal vez es demasiado, vamos a decir, querer ir demasiado lejos, y al querer ir demasiado lejos, tal vez no se logra un cumplimiento más racional y un poco más cuidado. Bueno, eso por lo menos yo no sé, Silvina, Juan Pablo, no es un debate que yo sienta que hoy se está dando. O sea, cuanto mucho es qué sujeto obligado está dentro y cuál está fuera, y cuál va a ser el enforcement que le va a dar el área de fiscalización, ¿no? Va a ser un poco más o menos, pero no de decir, che, capaz que lo que hay que pensar es en un modelo regulatorio que tenga diferentes, vamos a decir, esquemas, distintos tipos, que no pueden ser modelos similares que se van repartiendo. Dicho esto, yo no sé cómo estamos con los tiempos, yo de esto puedo hablar bastante, pero entiendo que vamos a ir circulando. Tenemos, vamos a ir. Bien. Bueno, gracias Pablo. Sí, la idea es que vayamos comentando diferentes preguntas, pero vamos a regular el tiempo. Bueno, Silvina, acabas de participar en la revisión del GAFI. Bueno, tenés, sé que muy reciente información sobre cómo nos fue, y por ahí también está interesante que nos puedas contar cómo fue la experiencia, ¿no? Más allá de los resultados que podrás o no comentar, cómo fue la experiencia, y también podemos aportar algo de esto que dice Pablo de pensar diferente, ¿no? De la forma de monitoreo y control. Gracias, Geraldine. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que se unieron hoy acá y a todos los que estén virtualmente conectados. Por unas pocas horas no puedo ser más explícita en los resultados, porque se va a dar a publicidad las conclusiones mañana después de las 16 horas Argentina. Pero lo que es importante es que la Argentina no ingresó en la lista gris, que era algo que realmente nos hubiese impactado mucho. ¿Qué contar del proceso? El proceso es ya de por sí un proceso muy extenuante, difícil, que involucra a todos los organismos y al sector privado de todos los países. Y en el caso de la Argentina tuvo, yo diría, el desafío que nos agarró en la mitad en un cambio de administración. El proceso ya había comenzado con el envío de los cuestionarios y con todo lo que tiene que ver con cumplimiento técnico, cuando fueron las elecciones y cambió el gobierno, y eso le puso un dato de una carga extra, porque
la mayoría de los organismos públicos, las nuevas autoridades, entre las que me incluyo, asumimos con el equipo evaluador llegando al país a las 4 semanas. Entonces, eso ya fue un desafío enorme. Como dato importante, sobre todo para los argentinos, que me gustaría destacar, hubo una gran colaboración y cooperación de todos los organismos y por supuesto del sector privado que se subió al proceso con total buena predisposición. Piensen que la visita de los evaluadores duró un mes y fueron jornadas largas. Eh, Eso lo destaco porque, bueno, no es fácil lograr esa coordinación y tal es así que es uno de los aspectos positivos que el informe destaca. ¿Qué otra cosa me gustaría destacar? Pasamos, digamos, no ingresamos a la lista gris. Realmente no teníamos, no nos sobraba nada y en el marco de las actuales políticas de este gobierno, haber ingresado en una lista gris hubiese sido realmente muy complicado para la reactivación. Piensen que hay papers del GAF, del Fondo Monetario, que hablan de hasta un impacto de hasta un 7% del Producto Bruto Interno para aquellos países que ingresan en la lista gris. Y no es solamente ese aspecto, es que después realmente todos los planes del sujeto, de los organismos y del sector privado están enfocados a salir de la lista gris. Entonces, el margen de acción para hacer cosas es reducido y la realidad es que una vez que uno ingresa a la lista gris, se sabe cuándo se ingresa, pero no se sabe cuándo sale y ya estuvimos en esa posición. O sea que yo creo que algo muy, muy positivo para destacar para este fin de 2024 es el hecho que la Argentina haya podido pasar exitosamente su evaluación en materia antilavado y financiamiento del terrorismo. Dicho esto, pasamos, pero hay un camino arduo por delante. Si bien el informe destaca algunas fortalezas, como es, por ejemplo, el conocimiento meridiano, diría yo, de cuáles son los riesgos que tiene el país, y sobre todo destaca el conocimiento que tiene el sector privado de esos riesgos, lo cual es algo muy favorable, sobre todo hablo de los sectores financieros, de instituciones financieras, que son los sectores más maduros y los que más tiempo llevan recorriendo este camino. Hay muchas cosas para trabajar en el 2025. Hay cuestiones que tienen que ver con el conocimiento de los riesgos que va a haber que profundizar y que de hecho la Coordinación Nacional en materia antilavado ya está empezando una nueva evaluación. Nos han marcado como algunas deficiencias, por ejemplo, y que yo creo que es muy importante para el futuro, la necesidad de profundizar lo que tiene que ver con las tipologías expresas y el conocimiento de cómo se lava cuando hay componentes de corrupción. Tenemos que profundizar ese tema. Bueno, no es ninguna novedad para nuestro país, que tenemos un índice alto de corrupción. Tenemos que profundizar también, tanto desde el lado público como desde el sector privado, el conocimiento y el trabajo sobre lo que tiene que ver con financiamiento del terrorismo, a pesar de que tenemos un nivel medio bajo, pero bueno, la realidad es que todavía faltan tipologías, falta mayor desarrollo, hay pocos reportes, los reportes que hay sobre el tema no son de buena calidad y esto también se ha destacado. Creo que va a ser muy importante el seguir profundizando la cooperación público-privada y acá el sector privado tiene un rol enorme por cumplir, porque la verdad es que, y más allá de la discusión que mencionaba Pablo, del rol que tienen primera línea en la prevención de lavado, son los que primero pueden detectar nuevas tipologías, nuevas maniobras, con lo cual esa
esa relación público-privada es esencial. Acá hago un paréntesis que esta relación público-privada fue muy fluctuante en nuestro país. Es una desgracia eso, porque esa relación tiene que estar básicamente cimentada en la confianza. Y es muy razonable que si desde el sector público no se mantiene una conducta razonable en el tiempo, adecuada a las normas, y no se interactúa sobre la base de todas esas normas, bueno, evidentemente no hay una respuesta acorde. Entonces, es muy importante mantener esa relación y esa confianza, y es algo en lo que desde el Banco Central nos interesa trabajar. Em, y también hay un aspecto importante que se señala en el informe, que tiene que ver con el recupero de activos. Como saben, el GAFI ha puesto la mira, el ojo en el muy deficiente rating de recupero de activos a nivel internacional. Por eso el GAFI lo puso como una prioridad. Si bien destacan que en nuestro país el último eslabón de la cadena, jueces y fiscales, están un poco más concientizados acerca de la necesidad de empezar a mirar desde el inicio de una investigación en la faz de recupero de activos, que es algo que en general los jueces y los fiscales no estaban acostumbrados a mirar. Hay mucho para hacer. Y acá también el sector privado obviamente puede colaborar en la detección de cuentas, etcétera, etcétera. Así que yo creo que terminamos un año en lo personal, desde el rol del Banco Central. Estoy muy contenta con el proceso de la evaluación y mucho más, obviamente, con el resultado. Me parece que es una muy buena hoja de ruta para el futuro, porque pone blanco sobre negro cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, dónde tenemos que hacer más hincapié. Em, por supuesto que todo esto, como decía, muchas de las regulaciones fueron, diría, sacadas rápidamente para cumplir sobre todo con el cumplimiento técnico, que había todavía bastantes deficiencias, y varios sectores, como ustedes saben, fueron incorporados eh, cuando se estaban poniendo un pie en el avión los evaluadores, con lo cual va a haber un trabajo, yo creo que a futuro, de refinar todo eso. Pero todos los que estamos involucrados en esta tarea, creo que nos podemos sentir muy contentos de que la Argentina, por primera vez además, no haya ingresado a una lista gris, que nos da esperanzas de poder trabajar desde un piso un poquito más a salvo. Em, Corto acá y después. Dale, gracias, Silvina. Bueno, y justo hablabas la necesidad de conectar la corrupción, ¿no? Como una tipología o un mecanismo que no tenemos tan aceitados. Y ahí justo hoy hablábamos con Juan Pablo la importancia de la vinculación de la corrupción como con la prevención del lavado de activos y cómo funcionaba esto en Latinoamérica, ¿no? Cómo estábamos, cuáles eran los retos. Así que justo lo mencionó Silvina, te dio el pie, Juan Pablo. Gracias, buen día para todos. Qué bueno estar aquí en Buenos Aires otra vez, eh, después de haber aterrizado a las 5 de la mañana. Nada mejor que hablar de crimen organizado, eh, pero sí que podemos hablar de fútbol también, ¿no? Bueno, muy contento de estar acá. Voy a empezar con varios planteamientos sobre la pregunta, recogiendo las palabras de Pablo y de Silvina. Yo creo que el mundo del compliance está avanzando mucho, pero no lo hemos entendido. Igual que el mundo de la auditoría y por ahí pasa la lucha contra el lavado de activos. Una alumna mía dice que le gusta el cumplimiento porque dice cumplo pero miento. Y entonces ahí ya arrancamos mal porque no sabemos si las evaluaciones reflejan una situación real, si la evaluación nacional de riesgo de un país de verdad se traduce en la situación que tiene esa jurisdicción. Y mucho de eso fue lo que nos motivó a escribir el libro Compliance, Lavado de Activos y Corrupción, una guía de prevención y control, porque pareciera que se atiende por un lado la corrupción y por otro el lavado como si no tuvieran un vínculo. Y yo creo que sí lo tienen. Y lo tienen porque la corrupción es delito fuente.
Entonces ya tenemos ahí un espacio importante, ya aparecen protagonistas como los PEPs, ¿no? Estas personas que son de riesgo alto, pero siempre contestan, usted no sabe quién soy yo. Entonces hay que hacer una diligencia creativa sobre este tipo de personajes. Y por el otro, la corrupción termina aceitando el mecanismo para que el lavador pueda disfrutar de esos recursos. Si el delito fuente no es la corrupción pública o privada, sino el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de migrantes, cualquier otro, lamentablemente la corrupción es ese em, elemento que tristemente asegura que el lavador pueda disfrutar de esos recursos. Y escuchando entonces sobre la dinámica de compliance, la República Argentina ha hecho un esfuerzo sobre aumentar el catálogo de sujetos obligados. Honduras aumentó la lista de delitos fuente. Y la verdad es que yo no sé si esa es la ruta. O sea, creo que tenemos que ser mucho más disruptivos y aunque lo que voy a decir vaya a sonar bastante odioso, llevamos 30 años haciendo lo mismo y vamos muy mal. ¿Saben por qué se llama crimen organizado? ¿No? Porque ellos sí son organizados. Nosotros no. Nosotros dependemos de las vanidades de turno, del político de turno. Y la política pública no es de largo aliento, la política pública o es de 4 años o desde 6 años, pero cambia uno, pero cambia el otro, pero yo te nombro a ti, tú me nombras a mí. Y eso no le hace bien a ningún país, lamentablemente. Saben ustedes que, no voy a dar muchos nombres, pero hay un país que quedó subcampeón en la Copa América, no vamos a dar más datos, que hoy no hace parte del canal de información de Grupo Edmund. Eso es lamentable. Y eso lo que demuestra es que la política sí tiene que ver con la parte técnica porque hay mucha ineptitud en la función pública. No puede ser que no haya interlocutores válidos para tener discusiones como estas, ¿no? Y que esas personas tengan poder. Ahí es donde está el principio de la corrupción. Ustedes saben que la corrupción o se da porque tengo información o se da porque puedo tomar una decisión. Y cuando son las personas que dirigen un país o dirigen una institución, pues imagínense las consecuencias que eso trae, como el caso colombiano, estamos por fuera del canal de comunicación. Y un tercer punto, en esa disrupción que yo planteo, y aquí en el capítulo 10 lo van a encontrar, un toolkit, qué herramientas puede tener el oficial de cumplimiento, a quien yo llamo cariñosamente oficial de sufrimiento, porque ocupar este cargo es bien desafiante. Yo no sé quién en sus cabales levanta la mano y dice, ay, yo quiero ser oficial. Eso es bien raro, ¿no? Casi que la gente termina ejecutando el cargo, pero como en el billar, ¿no? De carambola, ¿usted qué está haciendo? Nada, oficial de cumplimiento. Bueno, y queda ahí nombrado la persona. Y bueno, he tenido muchos alumnos en la región. Entonces, dicho esto, creo que una equivocación garrafal es creer luchar contra la financiación del terrorismo como luchamos contra el lavado. Son dos criminales distintos. Se pueden encontrar en algún momento, pero es que el terrorismo es un fenómeno distinto al de lavar dinero. El perfil del delincuente es diferente. Y entonces haber juntado el EAFT, pues a mí me parece que era muy artificial. Y luego viene la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva. Y la gente dirá, no, pero aquí no conocemos armas químicas, biológicas, nucleares. Otro alumno me dijo, no, el arma de destrucción masiva que yo conozco es mi suegra. Le dije, bueno, está bien. Esa es una buena aproximación, pero si encontramos jurisdicciones como Venezuela y como Nicaragua, que están en el vecindario, lo que pasaba en el sistema político argentino antes de este gobierno, pues sí era muy pertinente hablar de armas químicas, biológicas, nucleares, hablar del comercio exterior, hablar de los bienes de uso dual, hablar de los intereses políticos del Foro de Sao Paulo. Así que este es un tema muy importante. Y cierro diciendo que si llevamos 30 años haciendo lo mismo y no nos está funcionando, entonces tenemos que pensar de otra manera. Y pensar de otra manera, recogiendo las palabras de Silvina, tiene que ser una herramienta que no sea el derecho penal. Yo me formé como penalista, pero cada día estoy más frustrado y digo, ¿por qué me fui por esa ruta? Si es la ruta del crimen, además, estaba escuchando noticias de su país, cómo están extorsionando desde las cárceles. Entonces, la cárcel no está cumpliendo la función de la pena para los penalistas que nos enseñaron, ¿no? La función preventiva, la función disuasiva. Todo esto es muy romántico, ¿no? Estamos en el país de Gardel y uno dice, ay, qué bonito suena esto, pero de verdad no funciona. Yo creo que la herramienta es la extinción del derecho de dominio. Y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. La ONU tiene una ley marco
que pretende aplicarse en todos los países. Recién estuve en México lanzando el libro en la Feria del Libro de Guadalajara y por decreto el gobierno mexicano dice que allá no hay terrorismo y por decreto dice que no hay corrupción. Entonces, ¿cómo hace la labor un oficial de cumplimiento cuando el número uno del país, hoy una mujer, dicen, y ese fenómeno aquí no ocurre? ¿De cuál terrorismo estamos hablando? Y uno dice, es que el cartel de Jalisco Nueva Generación es un poema. Perdón, no es crimen organizado. Eso es muy lamentable que el sistema político esté al servicio del crimen organizado. Entonces creo, juntando la pregunta que me haces de lavado y corrupción, que una herramienta fundamental es STAR, la de Stolen Asset Recovery Initiative, la iniciativa de recuperación de activos robados de Banco Mundial y de Naciones Unidas. Pero yo creo también genuinamente que los organismos internacionales nos están debiendo mucho, porque yo no entiendo, estuve en la República Dominicana con gente de Gafilat y a mí me cuesta mucho entender cómo Nicaragua sale de lista gris. O sea, ¿quién está votando? Y también me cuesta mucho entender por qué se tardaron tanto en que en Venezuela ingresara a la lista. Si uno no puede entender cómo en el concierto internacional a la ONU no le parece importante, al Gafi no le parece importante que un tipo como Nicolás Maduro, que tenga una orden de captura, que esté designado en OFAC, aparezca como líder de un país. Eso no es admisible. Las cosas que están pasando en Nicaragua con las entidades sin ánimo de lucro. Como el Gafi, voy a utilizar una expresión muy colombiana, uno mata al tigre y se asusta con el cuero. O sea, yo no entiendo eso. Ya habíamos hecho todo el esfuerzo de que las organizaciones sin fines de lucro estuvieran alineadas como el sector financiero en el mundo antilavado, como las APNFDs, y en la última actualización, no, es que ya no debe ser un enfoque tan estricto en las ONGs. ¿Y por dónde creen que está pasando el dinero de ISIS, Hezbollah, Hamas, IRA, ETA, las FARC, el ELN, el Clan del Golfo? Por ahí. Entonces, yo no sé si estamos haciendo un jueguito en esto y falta de verdad mucho pundonor en las instituciones internacionales y en las locales para poner sobre la mesa las cartas como son. Porque si no es así, la verdad es que estamos perdiendo esta guerra y la estamos perdiendo a costa de mamás, de papás, de hijos, de droga, de adicción, de cárceles, de prostitución, de niños que hoy están muy afectados. Vayan a Cartagena, tú y yo nos vimos allá y estamos en la parte linda de Cartagena, pero ¿cuál es el fenómeno de la prostitución que vive Colombia? ¿Cuáles son las redes que trafican niños y niñas en todo el mundo? Y yo me pregunto, ¿qué están haciendo los organismos internacionales? Porque a mí me prometieron que después de la Segunda Guerra Mundial íbamos a vivir en paz. Pues si ese era el objetivo, no están cumpliendo. Porque Rusia está enfrentando con Ucrania, porque Palestina y Israel no están resolviendo sus problemas. Y todo eso está teniendo un impacto en la región muy, muy lamentable, con un mundo que se está haciendo cada vez más pequeño. El Internet tiene una vocación exponencial y lamentablemente más para mal que para bien. Y yo creo que seguimos en un modelo vintage, si me permiten la expresión, en una, como en un self-conformity, como en una complacencia de que las cosas las estamos haciendo bien, cuando no es verdad. Y cierro con mis amigos los abogados y los contadores. O sea, no puede ser que en cada caso de narcotráfico de cartel aparezca una triada perfecta: abogado, notario y contador. Ustedes llaman al notario escribano. Bueno, si van a Guatemala, estudiar derecho significa ser notario. Entonces eso es como ir a McDonald's, papas y gaseosa. O sea, es un combo. Y el malandro necesita al abogado, porque el abogado forma la compañía. Y si es notario o escribano, le da fe pública. Y si encima es amigo de un contador, le hace estados financieros. Por supuesto que no quieren hacer reportes de operación sospechosa. O sea, vayan y pregunten qué está pasando en Panamá. Y a uno sí le queda muy duro entender cómo llegamos a una sentencia absolutoria del mal llamado caso Panama Papers. Y digo mal llamado porque el nombre debe haber sido Global Papers. Y el primero en la lista es Estados Unidos. O vayan, miren los controles de Delaware. Es que yo no entiendo. Estamos en una doble moral lamentable. A los gringos les encanta sacar normas de las fronteras para afuera, pero para ellos jamás. Pues que han visto un gringo en OFAC. ¿Ven? Y lo que está pasando en el Reino Unido es lamentable. Operaciones de lavado de los rusos con las Golden Visa. Entonces, cuando el dios dinero es el que se pone por encima de las decisiones, yo creo que es un tema muy, muy preocupante y muy lamentable y merece que estos foros
no solo se hagan a puertas de la Navidad, sino que sean, digamos, recurrentes, que involucremos a muchos sujetos obligados, a todos los que llamamos APN, FDs, a que haya de verdad una conciencia. Yo me formé como abogado, pero yo quiero tener buenos clientes. Y si usted es lavador, pues no puede ser mi cliente. Soy profesor de Derecho Contable y si usted no es buen cliente, pues no le voy a auditar sus estados financieros. Pero en cada caso que ustedes ven de las grandes compañías, HSBC, TD Bank, WorldCom, Disney, las 4 grandes firmas están. Entonces, ¿dónde está de verdad la ética? Yo creo que estamos como Betty la Fea. Estamos confundiendo ética con cosmética. Y hay evidencia que demuestra lo que estoy diciendo. O sea, no puede ser que uno haga trampa en el examen de ética. Estamos hablando de casos reales. TD Bank lavó el dinero y allá no pasó nada. Y lo sacaron todo en Colombia, en Cúcuta. Para los que no sepan, Cúcuta es la ciudad fronteriza con Venezuela. Y ya van entendiendo por qué era importante sacar la plata ahí, en cajeros electrónicos. Y pregúntenme las grandes franquicias que ustedes las tienen en sus tarjetas de débito y crédito, ¿qué hacen por esto? Nada. Nada, porque cuando usted pone, voy a hablar de contadores, cuando usted pone estos números dice, no es material. Porque son tantas las transacciones y tanta la cuantía que representa que mover un cable para luchar contra el lavado en operaciones de coca que se vende en Estados Unidos, dinero sucio que entra en las cuentas de una entidad financiera de origen canadiense como Tidivan y que pasa de Estados Unidos a Colombia, no significa para ellos nada, pero para nosotros sí, porque está financiándose la guerra y se está financiando un régimen que en el 28J perdió la presidencia. Entonces, si vamos a hablar de balances y desafíos, pongamos en el calendario 10 de enero, a ver si va a cambiar la región, a ver quiénes respaldan y quiénes no. Entonces, ahí los dejo con esas ideas para pensar. Fácil para seguir, ¿no? Bueno, Pablo, la realidad es que Juan Pablo nos trae el desafío de repensar, ¿no? Continuamente todo lo que estamos haciendo y esa ética, y sobre todo que los contadores y los auditores, ¿no? En ese rol de velar por el cumplimiento normativo tenemos ese estándar de ética que el Instituto Global lo exige, lo pide, lo reclama, continuamente nos los está poniendo en nuestras exigencias como auditores, porque sin duda somos una cadena fundamental y lo hablábamos en estos días con ustedes, el rol fundamental que tiene el auditor en este proceso, ¿no? En esta mirada que tiene que poner independiente, en esta mirada que tiene que poner para velar que esto realmente sea no solo un ser, no solo un parecer, sino también un ser, ¿no? Esta doble moral y esto que debemos continuamente estar atentos a que no suceda, como siempre digo, para tener países mejores, instituciones mejores y por ende una sociedad mejor y una región donde se pueda vivir de una forma mejor para todos, ¿no? Para todos los que habitamos la región. Y ahí digo, destaco también a nivel internacional la importancia que va a tener el nuevo marco normativo del Instituto de Auditores Internos que se pone ya en vigencia el 9 de enero del 2025, donde habla del interés público. Y esto de la relación público-privada, que lo hemos hablado en otras oportunidades, y que necesita tanto el sistema que funcione de la mejor manera, y diría que empiece a funcionar porque no está tan articulada, y la capacidad de que las instituciones y las auditorías internas tengan este valor del interés público, porque como decíamos antes, hace a una mejor sociedad. Y ahí lo tengo online con todos los que están, no sé, Lore, si ya puede hablar, Francisco Araoz. Francisco es past president de la Fundación Latinoamericana. Y Francisco, ¿cómo ves el rol del auditor y cómo el auditor puede de alguna forma aportar su mirada desde el valor de los datos que auditamos, desde la posibilidad de incorporar tecnología también a los procesos de auditoría para todo este volumen también que decía Juan Pablo? Es tan grande en volumen, están tan organizados, ellos están tan poniendo su atención en que nosotros perdamos la pista, que cuál es el rol que ves que la auditoría interna puede tener hoy en esa obtención del dato, en el cuidado del dato y en análisis del dato, ¿no? Francisco, no sé si te podemos Sí. escuchar. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, Francisco. Ah, No te gracias, gracias. vemos,
porque Ok. volver a elegir, priorizar algunas cosas acá en la logística, pero sí te escuchamos. No, pero muy bien. Sí los miramos, sí, aunque no nos vean, pero los vemos. Es mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias a todos los panelistas por acompañarnos, a Juan Pablo, mucho gusto, saludos. Después de esa reflexión que hizo, pues no, en realidad nos dejó más preocupados y nerviosos, pues lo importante es que tenemos que buscar qué hacer para aportar nuestro grano de arena en esta lucha. Muchas gracias a los panelistas, a Pablo, Daniela, Silviana perdón, Silvina, gracias por acompañarnos y gracias al Instituto de Auditores Internos de Argentina también por alojarnos en este evento que estamos cerrando casi con broche de oro en este año desde FLY. Eh, Bien, bueno, en todo este proceso de lucha contra el crimen organizado, pues como les decía, lo que nos toca a nosotros es tener una claridad del rol que nos toca jugar en la sociedad. Pues ya bien decía Geraldine, las nuevas normas hablan de ese interés público que juega el auditor interno. Pues y desde allí nos toca a nosotros aportar nuestro grano de arena en todo este proceso. Pues porque lo importante, independientemente de todas las situaciones que están pasando alrededor, es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y no desistamos pues de esa labor. Eh, y en este sentido, pues el Instituto, por ejemplo, de Auditores Internos Global recientemente finalizó una investigación en aras de proyectar en el tiempo a los auditores internos, lo que le llamó la visión 2035, y aquí se revelaron ciertos desafíos pues, que teníamos los auditores internos en el camino hacia el futuro, que aunque algunos de ellos no son nuevos, pero plantean la necesidad de resolverse pues, para que la profesión sea percibida de una forma diferente, o sea, que seamos percibidos como asesores estratégicos en las organizaciones. Y en este sentido, pues el tema de prevención del lado activo no queda al margen. Recordemos que este es un riesgo que debe ser gestionado en las organizaciones y por consiguiente, pues los auditores internos tenemos nuestro rol. Pues los auditores debemos de actuar como un evaluador, no solo como un evaluador, perdón, de los controles, sino que también tenemos que ser asesores estratégicos para fortalecer la práctica de la prevención del lavado de activos, pues a través del uso de la tecnología, los análisis de riesgo y tener ese enfoque proactivo, ¿no? Para contribuir a la mitigación de esos riesgos, inclusive los riesgos emergentes que ayudarán a proteger a las organizaciones pues, en las crecientes amenazas que estamos viviendo, que son amenazas globales. Bueno, los auditores internos somos especialistas en evaluación de procesos, pues en este sentido es clave la identificación individual en cada una de las organizaciones, la identificación de esas vulnerabilidades en los procesos, la vulnerabilidad que pueden tener las políticas o los controles que están establecidos pues, para la prevención del lavado de activos. Y para eso, pues es importante que realicemos esas evaluaciones periódicas sobre las efectividades de los controles, pues en áreas críticas o las principales operaciones de las entidades, en dependencia del giro del negocio, el giro de la actividad, en el caso que no sea con fines de lucro. Eh, en los temas pues, que son primordiales, que son básicos, el tema del conocimiento de los clientes, el monitoreo de las transacciones y las políticas para el proceso de reporte de las transacciones sospechosas, pues, y tener en cuenta, pues, sobre todo esos riesgos emergentes, pues hoy se habla de criptomonedas, de inteligencia artificial, plataformas digitales, pues hoy nos toca a los auditores internos informarnos, formarnos, replantearnos, desaprender todo lo que nosotros hemos aprendido para vivir esa nueva realidad
y conocer para evaluar y anticipar o identificar los riesgos que están asociados a esas nuevas tecnologías. Y, pues un tema importante que planteaba, y siempre es válido, que planteaba nuestro amigo Pablo Sanabria, que es que el enfoque basado en riesgo, pues eso nunca lo debemos de perder del norte, pues eso siempre debemos tenerlo presente, porque el tema de prevención del lado activo no está exento. Debemos priorizar esas áreas críticas considerando las particularidades y la naturaleza del negocio o la entidad, pues como les decía, para el caso de las organizaciones que no son lucrativas. Y esto que nos va a permitir enfocar nuestros recursos que son limitados en las áreas más vulnerables y ayudarnos a enfocarlo en lo que también se mencionaba, como que es la autorregulación, que para mí eso es administración de los riesgos, pues hablando en las organizaciones, pues administrar los riesgos para asegurar de que estemos protegidos pues, contra flagelo. Pues para esto, lo básico, tenemos que partir pues, de que una organización debe realizar una adecuada evaluación y si no lo ha hecho, pues promoverlo y ponernos a la orden para asesorar o acompañar este proceso. Repito, recuerda que el enfoque nuestro es de ser asesores estratégicos. Lo otro que es muy importante es los temas de comunicación y coordinación con otras áreas clave, porque lo que le llamamos nosotros, por ejemplo, la segunda línea. En el caso de nosotros como auditor, nuestro rol como auditores internos, tenemos que estar trabajando de la mano con las áreas de cumplimiento para facilitar una mejor colaboración, pues inclusive con las áreas de gestión de riesgo y las auditorías externas. Pues, por lo menos dentro de nuestro rol tenemos que organizarnos para asegurar que todos estamos trabajando bajo el mismo enfoque. Pues entonces es muy importante este tema. El uso de la tecnología, como mencionaba, igual Gerald, es muy importante para la función de auditoría interna, debe de potencializar, ¿no? A través del uso de las herramientas tecnológicas. Son tantas datas que nosotros que manejan las organizaciones, dependiendo de las complejidades, porque tiene que ser uso de tecnologías avanzadas para el análisis de grandes volúmenes de datos y el uso inclusive de inteligencia artificial, porque ya tenemos que estar pensando en la incorporación de nuestros procesos, pues. Y lo otro, pues, un tema muy importante, pues, la evaluación de la cultura, por ejemplo, la cultura de cumplimiento, ¿no? Qué tanto los niveles de madurez que tiene la organización en cuanto a la cultura, que es fundamental, pues, en cuanto a la ética, la transparencia, el cumplimiento normativo. En este sentido, pues es importante que desde nuestro rol realicemos las revisiones, por ejemplo, si los colaboradores, inclusive de lo básico, pues si conocen y aplican los procedimientos de prevención de que están establecidos en las organizaciones, si están siendo, qué tan actualizados están siendo en este proceso, pues, por ejemplo, entre otras cosas, pues no sé si notamos, pues con el tema del tiempo, Bueno. pues son los aspectos creo que son generales o importantes que tenemos que considerar en este proceso. Sí, no solo ver que el oficial de cumplimiento, gracias Francisco, o no solo ver que firmemos el código de ética, todos los colaboradores de la organización, entonces el auditor va, revisa que firmó el código de ética cuando entró, después vemos si lo actualizó y después no sabemos realmente cuáles fueron sus actitudes o cómo fuimos monitoreando a los empleados en su desarrollo, ¿no? Y cuánto por hacer. Escucho a todos y digo, ay, la lista del 2025 es larguísima y celebro que estemos acá porque es la posibilidad de reflexionar sobre esto. No quise hacer larga la introducción, pero me parece que es fundamental mencionar que hoy tenemos acá una representante de Argentina que es directora en un cargo largo en Naciones Unidas, es Director of Office
of Internal Overhead de la Organización para la Provisión de Armas Químicas de la ONU, es Silvina Coria, fue miembro del instituto, hoy ya no vive en Argentina. Hace años que es chair del grupo de directores de auditoría para la ONU y también las discusiones, las conversaciones. No sé, ella también está de vacaciones, le invitamos a venir, pero muy amablemente vino. Lamentablemente no tenía confirmado que estaba, si no estaría acá en el panel, ¿no? Porque creo que la ONU y la participación de todos estos organismos que mencionábamos recién es fundamental para seguir construyendo, ¿no? Así que bueno, gracias Silvina por acercarse a nuestro instituto y por siempre estar a disposición para estas reflexiones y para trabajar en conjunto con la ONU, no menos, ¿no? Así que bueno, Pablo, ¿cómo ves esta posibilidad de aplicar tecnología y todos los procesos que venía hablando Francisco y el rol tan clave del auditor, de la segunda línea, del oficial de cumplimiento? ¿Cómo podemos hacer algo que yo siempre pienso que es un mapa de aseguramiento? Y esto lo relaciono con lo que hablaba antes de la fatiga del auditado. ¿Será que he auditado y he estado en el campo auditando durante años que me pasaba y a veces tengo discusiones ya de observaciones con el oficial de cumplimiento y me dice, me lo pidió el auditor externo, me lo vio el auditor interno y me lo vio el área de prevención de lavado? 3 áreas haciendo lo mismo, ¿no? Qué pérdida de tiempo, qué tiempo por ahí ineficiente utilizado dentro de la organización, en la parte privada, cuánto desgaste, cuánto después qué poco atractivo se hace para el auditor que ya sabe que lo vieron 2 áreas de control previamente y va a decir, ¿yo qué voy a encontrar? ¿Qué les voy a decir de nuevo, no? ¿Cómo trabajar en esto usando la tecnología también o los recursos disponibles que hoy sabemos que están muy disponibles para todos nosotros? ¿Cómo lo ves, Pablo? Bueno, ahí cuando escuchaba que Francisco hablaba de la tecnología, para mí también es un punto muy importante, bajando un poco a la práctica y a cómo deberíamos empezar a empujar para que las normas incorporen algunos, vamos a decir, equilibrar un poco la cancha en términos de que aquellos sujetos obligados que cumplen, que yo le llamo el zoológico, ¿no? Porque en definitiva, en todo lo que es la circulación del dinero sucio, circula obviamente por ahí, pero también hay canales de sujetos que deberían ser sujetos obligados, pero que no lo son porque se mantienen por fuera y el regulador generalmente no llega a ese ámbito. Entonces, las nuevas tecnologías hoy, los grandes sujetos obligados del mercado financiero dependen o descansan gran parte de su potencia, vamos a decir, de control en herramientas tecnológicas. Un banco que tiene más de 1 millón de clientes, en todo lo que es la tarea de onboarding, todo lo que es lo que tiene que ver con la conformación del legajo, incluso luego el monitoreo, incluso políticas de reporte, están en gran parte sustentadas en un edificio tecnológico que es el que le da soporte. Es imposible pensar que los analistas o incluso los mejores cerebros que puede contratar vayan a ser los que tengan incidencia en un proceso que se multiplica por millones y en determinados momentos. Con lo cual evidentemente eso no reduce el impacto del valor humano, que evidentemente en la región yo creo que por lo menos esto pasa en Argentina y entiendo que se debe multiplicar en el resto, cada vez hay mejores profesionales en la materia. Yo creo, y de hecho lo hablo con colegas míos de otros ámbitos del derecho, en lo que es abogados, contadores debe ser lo mismo, todo lo que es el compliance y en temas de prevención de lavado, tiene mucha llegada a los nuevos profesionales, por un montón de motivos. Ahora bien, no hay ningún esfuerzo humano que pueda suplantar, sobre todo en los grandes sujetos obligados, a la herramienta tecnológica. Y ahí un poco lo que yo veo es, por ejemplo, la norma argentina, pero he revisado otras, cuando se habla de los elementos de atenuación en el marco de, supongamos que un sujeto obligado recibe una supervisión, una inspección, y es un banco que tiene, vamos a decir, instalado una herramienta tecnológica potente. Eso supuso, vamos a decir, una decisión de la alta dirección, de un desembolso económico, y no deja de ser, vamos a decir, una decisión responsable. Ahora bien, ese sujeto obligado evidentemente puede tener defectos de forma o incluso un defecto de fondo, ¿no? En un tema de un no reporte. No hay
en el ecosistema normativo que yo he revisado, por lo menos, no hay un incentivo regulatorio respecto de esa inversión que se ha hecho en un buen sistema tecnológico. Para hacer un paralelo con el ámbito penal, del compliance penal, las leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecen que cuando hay un sistema de cumplimiento, vamos a decir, todo lo que es el compliance penal con sus ahí no me sale de denuncia, canales de denuncia, códigos de ética, todas las políticas, en la mayoría de las leyes que regulan la responsabilidad penal de las personas jurídicas establecen atenuantes o incluso eximentes, ¿no? Porque en definitiva se habla de que en esos casos no hay un defecto, siempre defecto de organización, que es el término que usa la jurisprudencia penal. Ahora, en el ámbito de, vamos a decir, del derecho administrativo sancionatorio, que es el que le cabe a los sujetos obligados, no hay ninguna incorporación en las normas a ese respecto. Por ejemplo, la nueva ley que se sancionó hace poco, que reformó el sistema de prevención en Argentina, la ley 27739, establece una serie de elementos atenuantes, ¿no? O, mejor dicho, elementos de ponderación, ya sea para atenuar o para agravar una sanción, porque como en todos lados, las sanciones que puede imponer el regulador van desde un mínimo hasta un máximo y está dentro de sus competencias, vamos a decir, la posibilidad de morigerar o agravar una sanción en un caso determinado. Bueno, el hecho de la puesta en funcionamiento de un sistema tecnológico potente, robusto y acreditado, hoy día no forma parte de esos elementos de atenuación. Entonces, un poco la propuesta que yo vengo haciendo, porque además, vamos a decir, cualquier supervisor de uno de estos organismos reguladores, incluso el Banco Central, tiene claro que cuando va a supervisar a una entidad financiera, lo primero que demuestra cuál es la vocación de cumplimiento que va a tener ese sujeto obligado tiene que ver con la inversión en tecnología que ha hecho o no ha hecho. Por lo tanto, y ahí vuelvo un poco, capaz que es el tema que hoy más me ocupa a mí, que es cómo buscar una mejor regulación. Se habla de la better regulation en muchos ámbitos. Bueno, yo creo que el sistema de prevención del lavado de activos, en ese sentido, tal vez está un poco oxidado y tiene que ir un poco más hacia adelante. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer en lo que tiene que ver con las herramientas tecnológicas? Reconociendo el rol fundamental que tienen y reconociendo que no hay manera de generar un incentivo en los sujetos privados para hacer inversiones muy costosas, ¿no? Que no sea dando un incentivo regulatorio. O sea, hay un incentivo que es el incentivo, vamos a decir, que es metajurídico, que es el incentivo reputacional. O sea, hoy hay grandes sujetos, hay grandes jugadores del sistema que no se pueden dar el lujo de tener vamos a decir, un reproche en el ámbito de la prevención del lavado de activos por el costo que eso le genera en términos globales, ¿no? Bueno, esos no necesitan capaz que otro incentivo que ese mismo incentivo natural. Pero después hay muchos otros que, de hecho, lo vivimos los que trabajamos en el sector. La norma no prevé vamos a decir, ningún premio para aquel que decide poner en funcionamiento un sistema tecnológico de mayor robustez. Tanto es así que eso ha dado lugar a que en la Argentina hay pocas empresas, hay algunas que son muy buenas, no voy a hacer acá propaganda de ninguna, pero hay pocas empresas de tecnología en términos de cumplimiento. De hecho, son 2 o 3 muy buenas, pero que están muy sectorizadas. Yo creo que una evolución en ese sentido lo que va a hacer es que empiece a haber también más herramientas tecnológicas, más con lo que hablábamos un poco en lo que decía anteriormente, las normas no es lo mismo para un banco que para un sujeto obligado más pequeño, de los no financieros. Por lo tanto, esa herramienta tecnológica va a tener que estar adaptada, un monitoreo transaccional de un banco con su sistema de alertas, obviamente no puede replicarse en un sujeto obligado mucho más pequeño. Incluso pensemos en un estudio contable o un estudio de abogados. Bueno, yo creo que, como síntesis de este punto, la buena regulación, la better regulation, en términos de regulación por incentivos, como habla OCDE cuando propone nuevos modelos regulatorios, debería hoy necesariamente en el sistema de prevención de lavado de activos imponer un premio para aquel sujeto obligado que pone en funcionamiento un sistema tecnológico robusto. Y eso evidentemente va a tener que venir con un crecimiento del sistema, porque ¿cuándo un sistema tecnológico es robusto? Bueno, evidentemente habrá cuestiones vinculadas a que no pueda ser modificado al momento de la supervisión. Hay un montón de estándares de cumplimiento que hace que una herramienta tecnológica
pueda convertirse en el mejor aliado de un sistema de cumplimiento. Gracias, Pablo. Y acá, Silvina, algo que habíamos hablado era cómo puede el sector privado, ¿no?, construir o contribuir, perdón, al cumplimiento de los estándares internacionales. Y creo que un poco esto de lo que estuvimos hablando podía hacerle pie, ¿no? Sí, gracias. Un montón de temas interesantes. Repensar marcos jurídicos que me gusta mucho. Alguna crítica a los organismos internacionales que como funcionaria no podría hacer, pero que es así y yo creo que en el corto plazo no va a mejorar, pero no porque los organismos internacionales no sean eficientes, sino porque el contexto geopolítico está fragmentando el mundo de una manera que lo que quiera, o sea, hay permanentes vetos y sin ir más lejos, el Gafi ha intentado expulsar a Rusia en los últimos, creo que 2 años y no lo logra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y bueno, hay un montón, tiene un efecto cascada sobre un montón de aspectos regulatorios, temas para discutir, etcétera, que se bloquean, así como con el Consejo de Seguridad se bloquean resoluciones de un lado y del otro. O sea que creo que es, digamos, va a ser un poco lo que vamos a ver, esta es mi opinión personal de lo que he visto estos últimos años, tanto en el Gafi como en el grupo Egmont, está pasando exactamente lo mismo. Em, Desde el sector privado yo creo que realmente tienen un montón para aportar, em, tienen mucha responsabilidad y la cantidad de datos que existen hoy y que se van a seguir generando, realmente yo creo que estoy un poco en la misma línea, hay que repensar un poco el sistema en el sentido de vamos a querer seguir pensando que los bancos tienen que encontrar la operación sospechosa o queremos repensar otro modelo donde puede coexistir eso, pero con una cooperación público-privada mucho más exhaustiva, como por ejemplo puedo mencionar el modelo de Inglaterra, donde no es la UIF, porque la UIF tiene no es la estructura principal, pero la National Crime Agency que tiene a la UIF adentro se junta con los principales bancos y les dice, estamos investigando esto, esto y esto, y les piden que busquen datos sobre esas personas. O sea, obviamente que la legislación argentina todavía no lo permite, pero yo creo que deberíamos eh, empujar en ese sentido. Por ahí sin dejar de tener el reporte de operación sospechosa, pero no centrarnos en eso exclusivamente como puntapié de las investigaciones. ¿Por qué? Porque los números al final del día nos demuestran que X cantidad de operaciones sospechosas o X cantidad de transacciones, X cantidad de operaciones sospechosas, a la UIF va menos y la UIF disemina mucho menos y de lo que la UIF disemina se condena, se recupera. Creo que el porcentaje de Naciones Unidas de recupero de activos, por ahí vos me podés corregir, es el 1%, es nada. Entonces, sin desmerecer el sistema de arroz, mientras tengamos este sistema, impuesto legal por nuestro marco regulatorio, creo que la mejora en la calidad de los ROS es algo que el sector privado puede aportar. El sector público tiene que hacer una devolución de la calidad de los ROS, idealmente tiene que juntarse con cada sector, incluso con los jugadores, o sea, hacer un análisis de la calidad de los ROS. Em, a veces uno piensa en los bancos más grandes, sí, pero justamente los bancos más grandes son los que tienen un sistema maduro y no necesitan ese feedback. Por ahí hay otros bancos que están un poquito más fuera del radar, que sí. Entonces ahí me parece que mejorar la calidad de los ROS es una buen aporte. Tener buenos sistemas de monitoreo, obviamente, lo que hablaba un poco Pablo, mantenerse actualizado en las tecnologías. Acá lo que veo un poco, si pienso en lo que pasa a nivel internacional y nuestro país no está exento, muchas veces pasa que los grandes
las grandes instituciones financieras y mucho más las organizaciones de criminalidad organizada tienen mucho más recursos que los países. Estando en la UIF teníamos una investigación grande, llamé a una unidad de información financiera de un paraíso fiscal, no era un gran país, pero era un paraíso fiscal y yo, bueno, quiero hablar me atiende una persona, y sí, soy fulana, ¿verdad? Quiero hablar con el analista, sí, soy yo. O sea, la misma persona, y somos 3, me dijo en la UIF. Entonces, el fortalecimiento de las unidades de información financiera también ayudaría a que el sector privado se pueda nutrir del feedback, del mayor análisis, etcétera. Y esto es algo que realmente se ve, no en nuestro país solamente, sino en todas las evaluaciones, en la mayoría de las evaluaciones mutuas ocurre. Me parece que un tema que también a veces se puede mejorar es realmente entender quién es el cliente, cuál es el negocio que me trae este cliente, cuáles son, o sea, cuál es el producto, en qué zonas geográficas está actuando. A veces esto no ocurre y bueno, es muy difícil que si yo realmente no sé a quién tengo del otro lado, pueda realmente entender si lo que está pasando delante mío tiene que ver con su caudal de negocio, con su modelo, etcétera, etcétera. Em, el sector público tiene que esforzarse en darle al sector privado mayores herramientas para que el sector privado pueda entender más cabalmente el fenómeno del financiamiento del terrorismo. No voy a entrar en la discusión, pero no estás muy errado. O sea, son 2 animales totalmente diferentes. Entonces también requiere esto de una mirada distinta. Em, lo marca la evaluación para nuestro país, o sea que el año que viene va a ser algo en lo que la Argentina va a tener que trabajar mayor esfuerzo en el entendimiento de los riesgos del financiamiento del terrorismo, mayor cantidad de roces que hay, mayor entendimiento por parte del sector privado, pero acá yo creo que el Estado tiene una gran responsabilidad en suministrarle al sector privado para que pueda hacer bien esa tarea, información, tipologías, dónde están los riesgos, los reportes. Muchos bancos tienen los reportes directamente del GAFI, los grandes, pero bueno, es parte de la obligación del Estado de suministrar esa información. Y después, bueno, para los sectores nuevos que se acaban de incorporar, em, qué desafío para ellos, pero van a tener que empezar a ponerse a tono con capacitaciones, con entender su negocio. Ahí hay una gran tarea para generar conciencia. Son sujetos que recién entran a un mundo que no se sabe, que de las 2 partes, digamos, también todo lo que tiene que ver con activos virtuales, que no me quiero meter porque es un tema de la CNB, pero me parece que ahí también el sector privado va a tener que tener muy presente lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la capacitación, con entender, etcétera, etcétera. Y un punto que digamos, quiero destacar, ya lo mencioné al principio, pero son ellos los que ven las transacciones antes que nadie y los que pueden detectar nuevos patrones, nuevos riesgos. Por eso vuelvo a la confianza que tiene que existir desde el sector, digamos, entre ambos lados, de los 2 lados, generada por los organismos oficiales, ¿no? Eh, esta falta de diálogo, esta desconfianza por procederes alejados de lo que las normas establecen. Y bueno, en definitiva, son en detrimento de todo el sistema. Y como digo siempre, el sistema no es solamente para que cumplamos, un poco lo dijiste vos, para que tengamos mejores sociedades. No es la integridad del sistema financiero per se. ¿Por qué a mí me interesa que el sistema financiero sea íntegro? Bueno, porque si no, termino en lo que está pasando en Rosario. Y de milagro está más o menos circunscripto en Rosario, pero digamos, tiene un efecto muy concreto en nuestras vidas diarias. Entonces, a veces cuando se protesta contra las regulaciones y sin desconocer que se puede mejorar un montón en la línea de lo que Pablo decía, bueno, yo digo,
cuál es mi aporte concreto para que toda nuestra vida, digamos, sea más razonable, más segura, más previsible. Y obviamente, sí, que el sistema financiero no esté penetrado por el crimen organizado me parece esencial, pero con el fin ulterior, ¿no? Había un secretario de Gafi que siempre decía un poco esto, es no pensemos que esto es solamente preservar al sistema financiero, es mucho más que preservar al sistema financiero. Así que bueno, con esto te devuelvo. Bueno, qué importante lo que decís, Silvina, y qué importante que estés acá también, ¿no? Porque yo creo que esa construcción que hablás vos, público-privado, y esa confianza que nosotros todos queremos tener en los sistemas en sí, se logra a través de esto, ¿no? A través de tener funcionarios que se animan, que vienen, que toman su tiempo. Silvina hoy estaba con una reunión del Banco Central ahí tratando de organizarla, pero se hizo el tiempo para hablarle a toda Latinoamérica de lo importante que es el sistema de prevención. Con lo cual, a mí me gusta siempre pensar que los auditores internos somos puentes, y ahora pensaba, bueno, también debemos construir ese puente público-privado bien fortalecido nuevamente para tener una mejor sociedad, que es algo que creo que es el fin por el que me gustó siempre ser auditora, porque creo que tiene ese fin último que hace mejor a las organizaciones, mejor a los países, mejor a la región. Así que, Juan Pablo, ¿qué nos contás vos de lo último que acá salió, Basilea, ¿no? Estos índices también a nivel internacional que nos cuenta Basilea? Bien, 3 de diciembre para Argentina y Colombia de madrugada. En Europa ya estaban decidiendo el ranking de los países, cómo iban. Voy a contarles los mejores y los peores para saber dónde estamos. Los mejores: San Marino, Islandia, Finlandia, Estonia y Andorra. Los peores: Venezuela, Chad, República Democrática del Congo, que democrática solo tiene el nombre, Haití y Birmania. Recuerden que Birmania está en la lista negra, ¿no? Para otros es Myanmar. Bueno, cosas que cambiaron en el índice. Lo primero, como saben, el paradigma, y estando de acuerdo con Pablo, ha hecho toda una transición. Pasamos de sistemas integrales de prevención a sistemas de administración del riesgo, y a los que nos dedicamos a esto nos vimos obligados a aprender de matrices de riesgo, mapas de riesgo, riesgo inherente, riesgo residual, segmentación, matemáticas, bueno, y yo digo, ¿y todo eso para qué? Si seguimos igual, ¿no? Porque los bancos y las entidades que son sujetos obligados dicen: invertí mucho dinero en tecnología, en consultoría, en capacitación, y eso no es prueba de que el crimen organizado esté disminuyendo. Entonces creo que, para seguir con el compliance, se antoja como una institución muy sexy. Le digo a mis alumnos, porque está bueno que a mí me digan compliance officer, pero si te dicen oficial de cumplimiento, como que hay ya un cambio importante. No, como que el oficial de cumplimiento gana en pesos, el compliance officer gana en dólares, ¿no? Y en un país como Argentina eso se nota, ¿sí? Bien. Ese cambio de paradigma yo creo que nos ha llevado a unos equívocos para hablar de cumplimiento técnico y efectividad. Siempre que yo voy a conferencias, cuando voy a hablar de esto, le pregunto a la gente: ¿quién está casado, no? ¿Quién tiene pareja estable? Y la gente levanta la mano. Ah, bueno, eso es cumplimiento técnico. ¿Quién es feliz? Y ahí vamos a mirar la efectividad. ¿Se entendió, no? Eso para que lo cuentes allá en Egmont, por favor. Entonces, ¿quiénes tenemos banco? Yo, bueno, y el banco sí hace bien la tarea, y vuelvo a los casos icónicos. HSBC se sentó con la fiscal de Estados Unidos y le dijo: sancióneme, ¿quién sufre, usted o yo? Y sufre el mundo. Y de eso se aprovechan las grandes multinacionales. Entonces, estoy parcialmente de acuerdo, Pablo, con lo de los incentivos, porque entonces hablemos de Telefónica en Venezuela sancionada por soborno, y SAP sobornando 7 países en África. Y quiero saber cuál es el banco que se para y le quita el contrato a SAP y se lo da a Oracle. ¿Ven? Entonces, esto no va a funcionar cuando sigamos con los argumentos de: no, pero es que estas grandes empresas generan mucho empleo, y entonces, ¿cómo vamos a afectar a las personas? Creo que es un argumento, digamos, que cae en la tentación de justificar lo que no es justificable, porque debe haber ética. ¿Y cuánto le costó a Siemens transformar su modelo de compliance? Que era uno de puro papel, donde se sobornaba al que ofrecía contratos públicos, hasta que le correspondió cambiar de verdad, con una ética, con unos valores, con una tarea que había que hacer.
Bien, otro punto importante es que ahora el Instituto de Basilea nos dice, ¿saben qué? Necesitamos incluir el fraude en la ecuación y el delito informático. Y yo les digo, bueno, sí, pero ¿qué es fraude? Y estamos aquí en el escenario donde la mayoría son contadores. Y el fraude ha sido una institución desarrollada por contadores, pero resulta que los contadores no saben derecho penal económico. Y vuelvo a mi caso de Betty la Fea. Entonces, la gente le queda muy fácil decir, en esa entidad hubo fraude, pero cuando los desafiamos los abogados y le decimos, ¿y qué delito es? No sé. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que hubo? Porque yo puedo utilizar la palabra fraude en el Código Penal y no necesariamente ser delito, que es otra cosa. Y vamos al principio de tipicidad. Y entonces, si eso no se circunscribe como fecha rompecabezas en el Código Penal, entonces no es delito. Y pongamos otra discusión sobre la mesa. ¿Y si no es delito fuente? Porque entonces hay muchos modelos, ¿no? Y Colombia tiene un modelo restringido que son 67 delitos fuente. Y si vamos al mundo del Open English, entonces fraud no es fraude, es estafa. Entonces nos vienen aquí esas traducciones mal hechas del Google Translator. Entonces la estafa, por supuesto que es delito en muchos de nuestros códigos penales, pero es delito fuente. Y aun si lo fuera, entonces yo desafío a las entidades financieras y a los otros sujetos obligados. ¿Y cuándo va a saber usted que es denuncia penal por hurto, estafa, abuso de confianza y cuándo es un reporte de operación sospechosa a la UIF? Y yo quiero ver los criterios objetivos. Y el GAFIN no los dio. Y el Instituto de Basilea tampoco. Porque creo que para seguir con la discusión, Gafi también se equivoca, poniéndonos tareas a países que no sufren los riesgos. Yo trabajo en Dominicana hace 17 años. Imagínense hablar allá de financiación del terrorismo, donde todos son palmeras, playa, mar, merengue, o sea, es inconcebible, si no es Colombia, que tenemos a las FARC ahora como partido político. Pero ¿qué pasa si les cuento que se perdieron armas en mi país y mágicamente aparecieron en Haití? Entonces, ¿cómo yo gestiono un riesgo que no padezco? Ese es un desafío. Entonces, por supuesto que la República Dominicana no lo tiene, pero es que al lado está Haití. Y Haití está cooptado por el crimen organizado. Entonces, sí debería yo tener en cuenta esa amenaza extranjera, ¿vale? Y siguiendo en esa línea, yo creo que las normas se piensan es para la mayoría y de malas la minoría, y mire a ver usted cómo la va a aplicar. Entonces, voy a hablar de banca, yo llevo en la banca 23 años. Entonces, la norma está hecha para un banco de primer piso, pero no para banca de redescuento, no para proyectos de largo aliento de infraestructura y mucho menos para una aseguradora. Y voy a hacer un símil de dos sectores, seguros y sector de juegos de suerte de azar que asesoro. Entonces, resulta que usted paga una prima de seguro esperando que no se siniestre, ¿cierto? O sea, que uno compra el seguro y luego va a misa, ¿no? Es lo obvio. Si no te quieres morir, no quiere que te roben, tal. Pero si llegara a siniestrarse el riesgo, la cuantía del pago del siniestro no se compadece con la de la prima. Ese es el negocio de los seguros, que es igualito al negocio de las apuestas. Yo pongo un valor de apuesta esperando que la selección argentina le gane a Colombia en la final, ¿cierto? De la Copa América y obtengo un dinero si es que gano en la apuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando la gente dice ligeramente y de manera, creo yo, hasta irrespetuosa, es que se lava en juegos de suerte de azar, y yo lo desafío y le digo, ¿cómo? Explíqueme. Que a mí los números no me dan. No, es que se lava en seguros. Otra vez, siéntese. ¿Cómo? Entonces, no es el negocio bancario cash in y cash out, que entra y sale plata. Entonces, la otra tarea que tenemos que hacer es quitarnos, y habrá que llevar ese mensaje a Gafi, por favor, debida diligencia centrada en el cliente. Eso ya pasó de moda. Hoy el problema está con el proveedor. Pregunten en el mundo de la corrupción cuál es la contraparte más riesgosa. Es el proveedor. Y hoy el riesgo está en el empleado. ¿O quién creen que financia el terrorismo? Con todo lo que pasó recién en nuestros países. ¿Usted está seguro, hablando de auditores, usted está seguro que el salario se dedica a procurarse los pagos normales de la vida de una persona o una familia? ¿O ese dinero termina en ISIS, Hezbollah, Hamas, ETA o en la guerrilla colombiana? Y la respuesta es sí. ¿Y cuánto de eso se dona en criptos para ir al mundo cripto? Y la respuesta también es claro que sí. Entonces, ¿qué están haciendo los auditores? Siguiendo en un modelo vintage de, ¿estás conociendo bien tu cliente? O abro el compás y le digo, muéstrame cómo conoce el proveedor, muéstrame cómo conoce el empleado, pero digo cosas más terribles. A ver si los auditores se meten allá.
¿Y usted conoce al accionista? Porque en diciembre se cambian los informes. Y se dice, no, me estás dando, voy a hablar en argentino, me están dando mucha varilla y entonces el otro año vamos a cambiar de auditor. Y entonces están lastimando la ética del independiente, ¿o no? Y sigo en argentino. Entonces, ese informe está trucho, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué no me respeta a mí como auditor? Si me contrató es porque me cree, porque me valora y porque yo le aporto valor, ¿cierto? En este reporte. Y a veces el pobre oficial de sufrimiento dice, ojalá venga el auditor y ojalá me haga hallazgos y ojalá vaya a la junta a contar esto. Y es bien triste que eso pase, porque uno debería decir que venga el auditor y que vea que todo está bien. Y por eso voy al tema de la efectividad. Yo creo que Gafi lo está viendo muy mal y las unidades de inteligencia también. Ah, es que efectividad es que hagas mucho ROS. ¿Y ya usted quién le dijo? Mucho ROS lo que demuestra es que usted está en riesgo alto. Ese es el problema. Y vengo a otro escenario que son las APNFs. Yo no sé a qué mente brillante se le ocurrió decir que esto corresponde a las entidades de impuestos o del sector tributario. Porque si usted ve los casos, demuestran, voy a hablar de la DGI de la República Dominicana o puedo hablar del SAT de México, ellos están pensando en evasión fiscal. Él no le interesa el lavado de otros delitos fuente en sus APNFs. Dice, ah, yo soy la entidad de tributos, lavado. Ah, pues eso debe ser por impuestos. ¿Cuándo ha visto usted que un lavador no pague impuestos? No es tan tonto. Por ahí no va a caer. ¿Mm? Entonces, ahí estamos en la discusión de dinero negro, dinero sucio, que es muy importante. Y cierro con un punto, digamos, de la evaluación que yo puedo hacer para los desafíos, y es que en la práctica este cambio que nos ofrece el Instituto de Basilea es muy problemático, porque lo que va a ocurrir, y ya está pasando, es que se está atomizando todo en un compliance officer que está terminando de quitarle tareas a otras áreas, y ya comentábamos sobre control interno, auditoría interna, oficial de cumplimiento, y si hay test que tenían que ver y no vieron, entonces algo pasó. Y valdría la pena repensarse las funciones que tiene cada uno, porque si nos estamos pisando las mangueras, como se dice coloquialmente en el mundo de los bomberos, algo estamos haciendo mal. Entonces quiero leerles aquí una partecita del capítulo 10 de mi libro, que es el preferido. Miren lo que dijo Mark Twain. Si la única herramienta que se tiene es un martillo, pensará que cada problema que surge es un clavo. Ya allí estamos equivocados. ¿Mm? Entonces yo creo que hay que repensar, hay que estudiar, hay que tener suficiente humildad en el conocimiento para decir, habrá gente que lo está haciendo bien. Y por eso a mí me gusta la teoría y la técnica de los casos de éxito. O sea, si alguien ya lo hizo bien, pues preguntémosle a ese. O sea, no nos creamos que aquí lo vamos a resolver. Y por eso les dije los 5 países que lo están haciendo bien. ¿Mm? Pero también de la misma manera, y los más malos, pues no nos copiemos de los más malos. O sea, si mi modelo se llega a parecer a Birmania, pues abandonemos a Birmania, ¿no? O sea, pongámonos en los extremos, que yo creo que debería ser una labor muy importante. Y en el rol de la auditoría, yo creo confiadamente que el auditor, como ya pasa en Colombia, allá tenemos una figura particular que es la del revisor fiscal, por ley tiene y debe ser contador público, ya es sujeto a reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero. Esa tarea la ejecutan las grandes firmas de consultoría. Pero la pregunta del millón detrás de eso es si es una labor solamente numérica, típicamente estados financieros, o es una labor holística, es muy grande, un compás que requiere mucho entrenamiento, pero si estamos interesados en que nos vaya bien a todos, o por el contrario estamos interesados en que haya negocio para todos. Voy a decir cosas que suenan feo, pero no le interesa a nadie más la guerra que el que vive de ella. Por eso la paz no funciona, porque la guerra es armas, uniformes, entrenamiento, capacitación. Entonces pongámoslo en nuestro mundo. ¿Nos interesa acabar con el crimen organizado o hay que tener oficiales de cumplimiento, consultoría, compañías de software? ¿Mm? O sea, yo sería feliz que se me acabara mi trabajo, porque entonces hemos cumplido. Pero si llevamos 30 años haciendo esto, ¿qué está demostrando la evidencia? Que no le estamos cumpliendo al mundo. Y la auditoría interna tiene un papel fundamental desde la independencia, desde la cercanía que tiene con la alta dirección, con la alta gerencia, para que esto, digamos, empiece a cambiar. Y creo confiadamente que la tecnología sí debe servir. Yo en pandemia me hice una certificación con el MIT sobre disrupción tecnológica y blockchain.
Yo he hecho dos cosas disruptivas en mi vida. La primera, me casé, eso ya es muy disruptivo. Y la segunda, vivo con mi suegra. Eso es más disruptivo, eso ya casi que hoy en el mundo hay bienes de uso dual. Y entonces, haciendo esta certificación que de verdad me desafió profesionalmente, me doy cuenta que la cadena de bloques es el mejor invento reciente de la humanidad, no son los criptos. Una cosa es que los criptos vayan sobre la tecnología blockchain, que podemos discutirlo si quieren después con números, pero la cadena de bloques nos va a ayudar o a prevenir el crimen organizado o a detectarlo y sancionarlo. Entonces esa debe ser una hoja de ruta en los desafíos 2025. Gracias, Pablo. Y algo también, Juan Pablo, que mencionabas, era esto tienen que ser contadores y también eso es algo que a veces vemos, ¿no? Por ahí el auditor o el oficial de cumplimiento, o que es auditor, o que es contador, o que es abogado, y siempre le falta una pata, ¿no? Siempre le falta la otra mirada, la necesidad o la posibilidad que no todos tienen de hacer equipos multidisciplinarios también es un desafío para esto, porque eh, los contadores no entendemos todo esto del bien jurídico, de cuestiones mucho más normativas, y ustedes por ahí les cuesta un poco más agarrar y armar un mapa de riesgo, un Excel o ya un Power BI con muchas columnas y poder trabajar, ¿no? También ese es otro gran desafío. Y otra cosa que hablamos durante la mañana y estaba leyendo lo que estuvimos conversando, era todo esto de los ROS, ¿no? La veía Silvina como destacando la importancia de los ROS de calidad. Y acá también nosotros somos una parte clave, porque probablemente con esta relación que tenemos con la alta dirección, o probablemente cuando somos oficial de cumplimiento, tenemos la posibilidad de hacer un ROS o no, y cuando lo vamos a hacer también ver cómo le hacemos ese trabajo más fácil, cómo construimos esa relación más fluida con los organismos que por ahora, por lo menos, esperan recibir esos ROS. ¿Y cómo lo ves vos, Silvina, este punto? Yo creo que no hay que esperar desde la UIF, que es el órgano natural que recibe un ROS, una pieza jurídica, ¿no? No necesitamos un detective del otro lado, para eso hay un montón de organismos del Estado que cobran su sueldo y que están preparados para eso. Sí, un ROS de calidad que tenga información completa, que no deje campos en blanco, son cosas muy básicas, que haga una descripción de cuál es la sospecha, por qué sospecho de esto, por qué esto me pareció inusual y después de un análisis concluyo que es sospechoso, pero no se le puede pedir al oficial de cumplimiento una determinación de cuál es el delito penal que puede estar detrás, porque no es su función. Para eso está la función después de la dirección de análisis, que tendrá que verificar la información, contrastarla con otra información que pueda no nos olvidemos además un tema importante. El ROS no es, ni siquiera tiene la entidad de una denuncia penal, ¿no? Que para mí esto es importante. Es menos que una denuncia penal. También por eso es la importancia de la confidencialidad. ¿Por qué? Porque yo estoy metiéndome y dando a conocimiento desde el sector privado a un órgano del Estado de información que puede no ser nada eventualmente. Pues el oficial de cumplimiento puede haber contrastado y después haber hecho el ROS y la dirección de análisis lo verifica con otras fuentes y no es nada, ¿no? Entonces, eh, dos cosas, campos completos, descripción detallada, clara, las típicas qué, dónde, cómo, cuándo, las típicas preguntas, este, mm, para permitir un análisis posterior y bueno, obviamente la confidencialidad, por esto que digo que tiene un rango que ni siquiera es compatible con una denuncia penal, ¿no? Algo que me gustó, que me gustaba señalar es lo de la fatiga, porque es también para que todos lo tengamos en cuenta. Es la fatiga del auditado, pero es también la fatiga de todos los países, sector público y privado, a los cuestionarios de los organismos internacionales.
cada uno, cada organismo, el de tax, el de lavado, el de financiamiento de terrorismo, el grupo Egmont, todos convergen en sus cuestionarios, sus encuestas, en por ahí la UIF. La UIF están hartos. Eso también es algo que se ve across the board. Todo el mundo está cansado y es también algo que podemos repensar. Esta información está, necesitamos volver a pedirla. em, Como para que tengamos todos en cuenta al momento de pensar en algún voy a pedir, este, que estamos todos cansados de eso. Y volviendo al tema del enfoque basado en el riesgo, y desde el Banco Central es un tema en el que estamos, digamos, queremos hacer un aporte importante sobre eso, en el sentido de que realmente el Banco Central al supervisar tenga en cuenta cuál fue la evaluación que hizo el sujeto obligado y no digamos desde el discurso evaluación basada en el riesgo y después caigamos en una supervisión formal donde no tenías esto, no. Y esto es algo en el que, más allá de que el GAFI lo puntualiza, este, por haber estado en la UIF antes y haber visto cómo funcionaba, creo que es algo que hay que profundizar. Y el otro tema también ¿es necesario a veces supervisar todo? Yo ya sé que tienen un manual, yo ya sé que tienen esto. Bueno, en la supervisión anterior detecté estas falencias. Miro eso, o bueno, miremos qué es lo que está pasando con la operatoria de este banco y miremos, no sé, el sistema de monitoreo, pero no miremos absolutamente todo, porque también es un desgaste para las dos partes y nadie tiene recursos, a nadie le sobran los recursos. Es otra cosa también que me parece importante que podamos desarrollar en esta gestión. Qué bueno, Silvina, que mencionaste esto, porque es una gran realidad esta de, bueno, vamos a riesgo, pero después vienen y nos miran todo. Y esto de los recursos que no son infinitos, a todos nos cuesta, ¿no? Y las entidades lo sufren y nosotros, hasta mismo cuando el Banco Central viene como auditores a revisarnos, y estamos por ahí con más observaciones por el lado del manual, que le faltaba la última actualización, que no digo que sea menor, pero probablemente haya mucho material más rico en otras cuestiones, ¿no? Y ahí, Pablo, ¿cómo ves el sistema también de sanciones, ¿no? Porque también todo esto tiene un sistema sancionatorio para quien no lo cumple, o algo que me acordaba cuando hacías una mención, Pablo, y Silvina también, hace unos años de una charla en una asociación de fútbol, y cuando estábamos en el coffee break se acerca de un club de la B, o sea, vos que te gusta el fútbol de la B, es como del descenso, ¿no? Y me dice, disculpe, esto es peligroso, porque yo soy panadero, me dice, pero soy el oficial de cumplimiento. ¿Esto tiene riesgos? Claro. A veces, muchas veces estas funciones, por ahí nosotros que estamos más acostumbrados al ámbito legal o fiscal o regulatorio, como ser trabajar en un banco, no nos cuesta pensar que probablemente ahora tengamos un desafío muy grande, que es capacitar a todo ese otro sector que se incluyó, por lo menos en la Argentina, pero que en la región pasa, que no tiene esas herramientas, que no tiene todo ese sistema de monitoreo, ni siquiera puede pensar el ser y el parecer, porque no lo tiene. O sea, tiene que ponerse, como decías vos, Silvina, te atiende el teléfono, es la que piensa la norma y también la que lo revisa. Y atrás de todo esto un régimen sancionatorio donde no cumplís y tenés riesgo de tener sanciones altas, ¿no? Bueno, ahí primero retomo lo que decía Silvina. Eso para mí es uno de los temas centrales que creo que hoy hay que trabajar internamente, es esto de tratar de manejar un mismo lenguaje en el sujeto obligado que recibe la regulación y la tiene que cumplir y que a veces está muy capacitado, tienen asesores, etcétera, y el regulador que después supervisa. O sea,
de nada sirve que, bueno, la Argentina eso fue un caso paradigmático que se había puesto como obligación la evaluación de riesgos que tenían que hacer los sujetos obligados y no había una evaluación nacional de riesgos. Con lo cual, el sujeto obligado se lo ponía en una obligación que el país, que es el que primero tiene por la recomendación primera la obligación de hacerlo, no lo hacía. Evidentemente es un camino que hay que transitar, esto no es una crítica, la verdad que yo conozco la Unidad de Información Financiera, también por haber sido funcionario, tuve el gusto de trabajar con Silvina, la verdad que hay gente muy seria y trabajando con mucha vocación, pero en definitiva no dejan de ser ámbitos donde es necesario la capacitación y entender nuevamente que el enfoque basado en riesgos es un lenguaje regulatorio complejo, es un lenguaje regulatorio que requiere capacitación hacia adentro, porque fácil es regular a través de modelos que se obtienen y imponerlo, pero lo más difícil es estar a la altura de esa regulación también como Estado al momento de regular. Y el tema de las sanciones ahí es fundamental porque yo un poco, y ahí levanto un poco el punto de lo que dice Juan Pablo, que la verdad que es un placer escucharte, en definitiva coincido contigo, una economía sana nos va a proveer de un mundo mucho mejor para nosotros, para nuestros hijos y para un desarrollo sustentable, ¿no? Pero necesariamente eso también requiere de una racionalidad vamos a decir, en la ecuación regulatoria, porque para que haya una regulación fuerte y el enforcement necesario, tiene que estar bien direccionado. Y además los costos económicos que se generan por una regulación poco efectiva, a algún lado van a parar y eso encarece a la economía de alguna forma. Por lo tanto, la necesidad de que la regulación sea lo más accurate posible, algo bien definido y regulado, es fundamental. Entonces, hoy el régimen sancionatorio responde a un estándar internacional, que es la recomendación 35 del GAFI, establece una serie de parámetros que hay que cumplir, los países de alguna forma diseñan su sistema sancionatorio en términos de prevención de lavado sobre las obligaciones que establece la recomendación 35, pero ahí empieza a haber también, se abre un campo que no necesariamente define a la multa pecuniaria en todos los casos como la mejor solución posible. Evidentemente, si un banco, una entidad financiera está haciendo, vamos a decir, un trabajo deficiente en la prevención de lavado, bueno, hay que dar un mensaje al sistema y ahí es donde la potencia de una multa económica fuerte, además del efecto sobre el propio sujeto obligado, tiene efecto sobre el sistema, que es el famoso efecto disuasivo que tiene. Pero no siempre la sanción económica es la necesaria. Y hay un tema que nos podríamos entender mucho, pero voy a tratar de ser muy concreto, que es que el enfoque de riesgos es justamente un enfoque regulatorio que no se basa en órdenes de cumplimiento taxativo, ¿no? El principio de tipicidad, que se deriva del principio de legalidad, requiere que la persona que tiene que cumplir con la norma tenga bien claro cuál es la conducta que se espera, porque en función de eso va a poder diseñar justamente la práctica de su actividad. El enfoque de riesgos, en muchos casos, a partir de lo que se conocen como conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Pone en cabeza del regulado la posibilidad de diagramar su esquema de cumplimiento en base a la razonabilidad con su, vamos a decir, envergadura, con su tipo de negocio, con un montón de cuestiones que hacen a su autoevaluación. Cuando llega el momento de evaluar a ese sujeto obligado con el cumplimiento, se pueden dar discordancias entre lo que la supervisión del regulador considera que es un cumplimiento adecuado y lo que el propio sujeto obligado, tomando esa manda que le dio el propio Estado, al decir usted se puede autoevaluar y hay cuestiones que va a poder decidir razonablemente de acuerdo al volumen operacional, etcétera. Entonces, ahí para mí es muy importante una herramienta, que son en el régimen argentino las llamamos las acciones correctivas, que es como una suerte de, nosotros a veces presentamos una supervisión con 3 posibles resultados, como si fuese un semáforo, ¿no? El semáforo en rojo, ese sujeto obligado no cumple, demuestra que efectivamente está generando una vulnerabilidad para el sistema, ahí se abre un sumario. Ese es el caso donde no es una cuestión de matices, es una cuestión de incumplimiento. Después tenemos el semáforo verde, que sería cuando el sujeto obligado ha cumplido, sea una supervisión integral o específica. Pero hay un semáforo amarillo, que es estos casos que el propio sistema, la naturaleza del sistema los habilita, que es cuando un sujeto obligado quiere cumplir, tiene su herramienta tecnológica, tiene su área de cumplimiento, asesoramiento externo, pero
por X motivo hay algo que está fallando, por lo menos a la vista del regulador, que no pierde esa potestad de decir, che, más allá de que estamos en un sistema de autorregulación regulada, a mí me parece que acá estamos incumpliendo. Entonces, en ese caso, caer con la apertura de un sumario, con todo el daño reputacional que tiene, a veces puede ser incluso un efecto contrario a lo que busca de conseguir cumplimiento. Entonces, las acciones correctivas, que básicamente son medidas alternativas, pero que tienen el objetivo de restablecer la legalidad. O sea, la acción correctiva justamente a veces incluso más rápido que la sanción restablece la legalidad, porque es una orden de cumplimiento con un plazo determinado de cumplimiento, ¿no? Que son las medidas de restitución de la legalidad. Y a veces una sanción en determinados sujetos obligados que pueden ser un poco más pícaros, no supone rápidamente la restitución de la legalidad. Porque acá no funciona como en el ámbito medioambiental o del urbanismo, la clausura. El sujeto obligado sigue funcionando, y si el sujeto obligado no le entran las balas y en la ecuación económica la multa pecuniaria puede entrar y le sigue dando bien la ratio, ¿no? Seguir siendo un sujeto obligado flexible, que cada tanto paga una multa, el objetivo final del sistema, que es el cumplimiento, no va a haber sido cumplido. Por eso doy un título, pero es que la regulación responsiva, de la que se habla en otros sectores, es en definitiva la que da que esa pirámide de cumplimiento y de consecuencias sancionatorias es la que parece que se acerca mejor a la idea de proporcionalidad y gama de sanciones que el estándar de la recomendación 35 del GAFI establece. En la Argentina, con, vamos a decir, posibilidad siempre de mejora, eso ha sido un paso adelante con la última reforma, que han aparecido, vamos a decir, alternativas, ¿no? Que no buscan flexibilizar ni mostrar una mano más débil, pero sí poder tener un esquema sancionatorio que sea proporcional. Bueno, gracias, Pablo. En honor al tiempo y tratando de hacer una reflexión final, me gustaría que cada uno de ustedes nos plantee o reflexionemos juntos, a vos, Juan Pablo, algo sobre lo que tendríamos que trabajar en conjunto 2025. Silvina, si algo no dijiste que te parece fundamental para todos nosotros y para toda la región, porque ahí me hacía señales, Lore, que había más de 400 personas escuchándonos en Latinoamérica, así que agradecerles la permanencia, porque no solo es anotarse, sino es estar y permanecer, así que muchísimas gracias. Y bueno, también Francisco, que estás como Dios, estás por acá arriba, una reflexión, así podemos en este último bloque reflexionar. ¿Arrancás vos, Juan Pablo? Sí, muchas gracias. Estaba viendo aquí mis notas para dejarlos con varias ideas. La primera, yo creo que deberíamos ir al mundo de la cátedra compliance. Colombia tiene una regulación sobre contralor normativo, una especie de oficial de cumplimiento en la academia, que suena muy bien en la norma, pero pregúntenme si hay un ejemplo real de eso, y mucho menos en este ambiente que vive Colombia. Dos, quiero dejarlos con 4 reglas que en español serían la regla del buen juicio en los negocios, el deber de ejercer efectivamente el cargo, el deber de vigilar y supervisar a los altos directivos, el deber de estar bien informados y el deber de dotarse de procedimientos adecuados. Ese es el mensaje para la alta dirección. Y un tercer punto, que son 8 herramientas que hemos trabajado. Nos hemos esforzado por ayudar a las compañías a que hagan bien las cosas, sobre todo desde el punto de vista práctico. Inventamos una metodología de 42 pasos para hacer mejor el reporte de operación sospechosa. Luego podemos comentar de ello si quieren. Y estas 8 son las siguientes. Primero, un sistema de alertas tempranas. Segundo, una matriz de decisión compliance, saber cuándo vincular, cuándo desvincular y cuándo no vincular. Y esa no es decisión del oficial de cumplimiento. Tener un modelo de gestión de riesgo basado en conducta. Tener un protocolo para atender requerimientos de autoridades, porque a veces no sabemos qué contestar, cómo contestar y cuándo contestar. Tener un equipo de reacción inmediata. Hacer acuerdos de nivel de servicio, lo que llamamos el compliance a la mesa, o sea, el oficial tiene que estar en todo, puede que no tenga voto, puede que no tenga voz, pero tiene que escuchar un poco el mundo de la auditoría, ¿no? Escuchar bien. Un equipo de reacción inmediata cibernético, porque ya he dicho que el Comité de Basilea y el Instituto dicen ahora el delito informático hace parte de la ecuación. Y finalmente, un modelo de gestión de crisis y contingencias. Tenemos que pensar que esto se puede siniestrar, que puede ir mal, y hay que preparar un comunicado de prensa, hay que preparar un vocero, hay que saber con quién hablar, con quién no hablar, a quién decirle que sí, a quién pasarle el teléfono.
Y uno de mis mentores y una de las personas que más sabe de esto, el profesor español Alain Casanovas, dijo, se debe hacer todo lo que se escribe y se debe escribir todo lo que se hace. Ahora díganme si se cumple, porque a uno le gusta como auditor y como abogado escribir muchísimo, pero de ahí a que eso funcione, pues es bien desafiante. Con esas reflexiones los dejaría. Gracias, Juan Pablo. Bueno, ¿seguís vos, Silvina? Por mi parte, un agradecimiento a toda la tarea del sector privado, creo que es fundamental el puntapié inicial. No lo digo de manera vacía, yo creo que la confianza es fundamental. Por eso lamento tanto cuando nuestro país tiene estas idas y vueltas en las que todas, no sé, todo el plantel de la UIF se va o todo. No es bueno esa falta de continuidad en las instituciones, se pierde conocimiento, se pierde no solamente conocimiento técnico, se pierde el conocimiento personal, que es el que sirve para generar esta confianza. Así que desde ese lado el agradecimiento y la convocatoria para lo que se viene, porque la Coordinación Nacional está armando su listado de tareas, que son todas las acciones recomendadas que el GAFI ha puesto en la cabeza del país. Así que a la vez que les agradezco, los invito a seguir aportando su granito de arena y en mi caso personal, tienen bueno, mis contactos están ahí en la página del banco, pero para lo que necesiten también, sobre la base de este diálogo público-privado informal, estoy más que abierta a escucharlos. Gracias. Bueno, no, rápido porque lo de Juan Pablo y lo de Silvina me parece que va en un sentido muy parecido a lo que yo podría concluir, ¿no? Como reflexiones. Y lo único que aportaría es, nada, seguir construyendo como profesionales, y en esto creo que en el caso de Argentina, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera, creo que han estado a la altura de las circunstancias en ese sentido. Por un lado, los puentes entre lo público y lo privado, las mesas de trabajo, esta idea de escuchar al privado para que la regulación sea la mejor. Siempre, obviamente, el Estado mantiene su poder de policía, pero sin cerrarse a lo que puede aportar el sector privado. Pero no solo eso, también a la coordinación interna entre los organismos del propio Estado, ¿no? Acá estamos en un ámbito donde hay auditores internos, sabemos que en todo lo que es el cumplimiento de normativa de prevención de lavado impacta en lo que es la supervisión y regulación del Banco Central y de la Unidad de Información Financiera. Durante mucho tiempo eso significó una mala gestión del Estado en cuanto a la expectativa del regulado sobre qué es lo que espera uno y otro organismo y quién tiene competencias en uno y otro sentido, porque bien sabemos que a las entidades financieras las supervisa el Banco Central, más allá de que muchas veces está supervisando el cumplimiento con normas WIF. Con lo cual, esas tareas que sé que se hacen y que son muy importantes, me parece que suponen dar un paso adelante y generar un sistema de cumplimiento y de supervisión del cumplimiento mucho más serio y sustentable. Y bueno, y agradezco a Gerald, a toda la gente. La verdad que para mí, yo me hubiese gustado no escucharme a mí, escucharlos a ellos. Un placer de primer nivel. Y a la gente que está del otro lado, que no la vemos, pero... Perfecto. Francisco, también una pequeña reflexión desde Nicaragua. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Igual reitero el agradecimiento por habernos acompañado este día. Sí, efectivamente, pues como decíamos al principio, pues para los auditores siempre este es un desafío. Y el desafío que está planteado eh, inclusive en la visión 2035 es ser esos asesores estratégicos, perdón, esos asesores estratégicos y eso pasa por tener en cuenta diversos factores y uno de ellos es como replantearse el tema de la objetividad, replantearse el tema de la independencia, replantearse el tema del escepticismo profesional, que esto pasa por inclusive, pues esto ya está planteado en nuestras normas globales y pasa por revisar y evitar o evaluar esos sesgos que podemos tener los auditores internos, o sea, hacer una lista de cuáles son los sesgos que podemos
nosotros como auditores caer para que pueden afectar pues nuestro propósito. Esto eh, pasa también por revisar, reforzar nuestros equipos para asegurarnos que tenemos todos los elementos necesarios, como planteamos al inicio. Esto no pasa por ser un contador, un abogado, tiene que ser un equipo multidisciplinario. Los auditores de sistemas tienen un rol muy importante en este tema porque sobre todo con el uso de las tecnologías emergentes que estamos planteando y dependiendo, claro, de la particularidad y de la complejidad de cada organización. Nosotros, con el Instituto de Auditores Internos, hacemos una evaluación anual de los riesgos a nivel global y hemos estado haciéndolo desde hace un par de años a nivel de Latinoamérica, que es el Risk in Focus. Y uno de los riesgos que siempre sobresale, que estén en primer lugar, es el riesgo de ciberseguridad. Entonces, vemos, por ejemplo, el aumento de los delitos cibernéticos que tenemos que pensar siempre y tenerlo presente como uno de los principales riesgos a los cuales nosotros como auditores tenemos que apuntar, pensando siempre en el tema de la globalización, ¿no? Todo el tema el incremento de las operaciones transfronterizas, que se hace a veces difícil el monitoreo y como planteamos, pues también revisar las partes interesadas, pues no únicamente enfocado en el cliente, sino que todas las partes. Y esto pasa por inclusive los terceros que no son, inclusive que no son regulados, pues que valga aprovecho la oportunidad para también comentarles que el instituto está gestionando uno de los papers sobre este tema, sobre la gestión de los terceros. Y el tema del riesgo reputacional, pues que tenemos que tener mucho cuidado porque en realidad una empresa, una organización puede estar bien económicamente, pero este tema del lavado de activos, pues afecta, nos puede hacer desaparecer por una empresa de la noche a la mañana. Pues estos son los retos que nosotros tenemos como auditores y nada, nos toca trabajar en ello. Muchísimas gracias y felicitaciones, gracias por acompañarnos, gracias a todo Latinoamérica que está aquí pendiente y esperen las nuevas actividades, ¿no? Que vamos a estar desarrollando. Gerard, gracias. Gracias, gracias Francisco. Bueno, nuevamente agradecerles. Este es el segundo evento que hacemos desde Fly en este año, porque nos parece que es importante que la auditoría interna tome un rol protagónico en esto. La realidad es que con Francisco nos lo propusimos hace 2 años, armar un comité, y bueno, está acá funcionando en su segundo evento. En abril del 2025 vamos a hacer, como lo hicimos en abril del 24, una jornada de 2 días de capacitación donde también nos acompañaron desde Gafilat a un montón. Bueno, vos, Juan Pablo, estuviste dentro de unos oradores, ahora ya los comprometemos a ustedes dos. Por mi parte les agradezco, les vamos a dar un regalo, un presente, y creo que tenemos mucho por trabajar todos, con lo cual los espero en abril y sigamos trabajando, creciendo, compartir juntos y ir creciendo profesionalmente es un desafío. Aprovecho que estamos cerca de las fiestas, los saludos a todos, muy feliz Navidad, que el 2025 nos traiga cosas buenas y que lo traspasemos por lo menos en paz y de la mejor manera. Así que muchas gracias a todos. Y Lore, los regalos. Creo que quedamos fascinados con estas charlas, así que la verdad que un placer también a todos porque hayan venido a la casa. Así que nada, simplemente Gracias. Bueno, chao a todos.